Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a analizar, la situación del personal doméstico porque en el día de hoy se reúne la comisión que tiene que ver con la fijación de los mínimos del sector, una especie de paritaria donde hay representantes del Estado, del sector empleador y del sector sindical. Por eso lo hemos convocado hoy a Matías Isequilia, que es justamente abogado de una de las asociaciones sindicales que representa el sector, para ver con qué expectativa van, porque se supone que hoy se podrían llegar a fijar, si hay acuerdo o si no hay acuerdo por algún laudo ministerial, los salarios mínimos que deben regir para este sector. Se supone que deberían arrancar en el mes de junio, dado el atraso salarial que tiene justamente el personal doméstico, uno de los más numerosos del país y que tiene, evidentemente, eso lo sabemos todos, altos registros de informalidad laboral. Buen día, Matías. Bueno, este es el panorama. Está convocada la reunión viernes 11 horas. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? ¿Qué tal, Ismael? Buen día. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la preocupación por la situación de este colectivo laboral. Lo primero que quisiera aclarar es que la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines no va a ser parte de esta reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, la vez que solicitó ser parte y que se la incorpore, y aún esa solicitud no ha sido contestada. No obstante lo cual, lo primero que quisiera decir es lo siguiente. Las expectativas no son muy buenas por varias razones. La primera es que, si bien, si quiere, desde el punto de vista vulgarmente, se denomina que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es la paritaria de las trabajadoras de casas particulares, esto hay que aclarar que esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque una paritaria en realidad es una negociación colectiva entre la representación sectorial de los empleadores y la representación sectorial de los trabajadores, ¿sí? Es bilateral por esencia. Bueno, la comisión en principio es tripartita, ¿sí? Aparte de la representación de los empleadores y de los trabajadores, también una representación estatal. Entonces, ya tenemos a un sujeto que no tendría demasiada razón de ser de que participe de este ámbito de negociación, porque el Estado no es empleador de las trabajadoras de casas particulares. Pero a esta irregularidad se agrega una mucho más grave, que es que la representación estatal en la comisión tiene la mayoría absoluta de los votos. Es decir, si eventualmente trabajadores y empleadores pudiéramos ponernos de acuerdo, el Estado tiene la posibilidad, tiene el derecho de veto, y en definitiva, lo que termina sucediendo en la realidad, por lo menos en todas las veces que la comisión se ha reunido desde que se conformó en el año 2015, es que se termina dando lo que el Estado quiere. ¿Sí? Por lo general, y esto trasciende gobiernos, el Estado lo que pretende es que el incremento del salario de las trabajadoras de casas particulares, el incremento de los salarios mínimos, ¿sí?, esté en línea con el índice de inflación anual proyectado por el propio plan económico del gobierno. Esto es lo que viene sucediendo. Entonces las expectativas son muy malas, porque lamentablemente lo que viene sucediendo en todas las reuniones es que el gobierno viene imponiendo aumentos equivalentes a los aumentos que se fijaron respecto del salario mínimo vital y móvil. Y si vemos cuál fue el incremento reciente del salario mínimo vital y móvil vigente actualmente en la Argentina, vemos que tuvo un aumento del 35%, es decir, muy por abajo de la inflación real, y además en 7 tramos, en 7 cuotas, es decir, que este 35% se va a terminar efectivizando en abril del año que viene. A esto, si algo faltaba, hay que agregarle que los salarios de este colectivo laboral, tan vulnerado y vulnerable como es el de las trabajadoras de casas particulares, que está conformado por casi 1,5 millones de mujeres, digamos, pobres, digámoslo sin eufemismos, viene atrasado históricamente, es decir, no es un salario que esté acorde al valor real del trabajo o a las pautas inflacionarias de los años anteriores. Ya hay un atraso espectacular, a tal punto que actualmente el salario mínimo de la categoría mínima de la actividad, que es la categoría quinta de tareas generales con retiro, es inferior al salario mínimo vital y móvil, a la jubilación mínima, a la canasta básica que marca la línea de pobreza, e incluso también a la canasta básica la canasta básica alimentaria, que es la que marca la línea de indigencia, si tomamos en cuenta, este índice respecto a una familia con 4 miembros. Es decir, la expectativa es mala. Nosotros Ezequiel, una pregunta. sí. ¿Qué pasa si efectivamente, que esa es un poco la idea que todos tenemos, el aumento
sigue la pauta de los aumentos en esos 7 cuotas o 7 tramos del salario mínimo vital y móvil, que puede llegar a ser ustedes o el resto de las asociaciones que representan al personal doméstico para modificar esa situación. Bueno, en principio está claro, sin ir más lejos, nosotros el viernes vamos a marchar al Ministerio del Trabajo, digamos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar y afines, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, para exigir que esto no sea así. Es decir, ya hay un plan de lucha que anticipa esta medida que vemos venir. Y la vemos venir incluso porque ya algunas organizaciones sindicales que están en sintonía con el gobierno ya las anticiparon incluso en los medios. Y también porque conocemos cómo es la dinámica. Insisto, no es una paritaria, no es una negociación colectiva. Las otras organizaciones sindicales, ¿qué es lo que van a hacer frente a esto? La verdad que yo creo que no van a hacer demasiado, porque acá hay que ser sincero también. Hay 11 sindicatos que intervienen en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares en representación del sector de las trabajadoras. Y la realidad es que de estos 11 sindicatos, la mayoría no tienen, a ver, ¿cómo lo puedo decir elegantemente? Son sellos unipersonales, digamos, que la verdad que carecen de legitimidad para representar y obviamente carecen de voluntad de lucha. Sí hay 2 o 3 sindicatos que son los que tienen personería gremial acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe, pero que son sindicatos alineados con el gobierno que van a convalidar expresa o tácitamente, digamos, esta decisión que aparentemente ya estaría tomada de que el aumento del salario de esta actividad vaya, digamos, de la mano o sea equivalente a los aumentos que se fijaron respecto al salario mínimo vital y móvil. Ahora, esto es inaceptable, porque un aumento de 35% en 3, 4, 5, 7 tramos o las cuotas que sea, volvería a colocar a las trabajadoras de casas particulares en una situación desesperante, con salarios verdaderamente de hambre, porque la realidad es esta. No es posible que este colectivo laboral, conformado por mujeres, mujeres vulnerables, muchas de ellas jefas de hogar, que integran hogares unipersonales, ¿sí? Respecto de la persona, digamos, Sí, o la son idea de que jefas de haya... hogar, Son jefas de hogar y muchas son, como dicen ellas, somos con solas, hijos. ¿sí? Entonces, están con hijos, por lo general, si bien se trata de un colectivo laboral, digamos, de trabajadoras etariamente grandes, mayores de 35 o 40 años, muchas de ellas son jefas de hogar y tienen hijos a cargo y están solas. Y viven, obviamente, en barrios carenciados y vulnerables, es decir, requieren del salario, de un salario digno que les permita sobrevivir con desesperación. Entonces, Ahora, obviamente, si esto Ezequiel, sucediera... perdón, para ir concluyendo, en un minuto, que es un poco el tiempo que nos queda, el mensaje de ustedes, no solamente al personal doméstico, sino también a los empleadores del personal doméstico, que en su gran mayoría no respeta las leyes laborales y por eso es un sector que tiene un 70% de informalidad laboral. Del 1,5 millones que vos señalaste, creo que hay poco menos de 500.000 que son las que están registradas. Exactamente, aproximadamente 1 millón de trabajadoras que trabajan en la informalidad. ¿Cuál es el mensaje? Primero el mensaje a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Nosotros hemos formalmente planteado cuál es la postura y las pretensiones de nuestra organización sindical. En principio es un aumento del 120% para que de una vez por todas las trabajadoras ganen salarios que las coloquen por encima de la línea de pobreza. Hace falta de una vez por todas y en un shock, ¿sí?, colocar a los salarios de esta actividad en términos de dignidad y decencia. También se pidió digamos, y se reclama, y es una de las razones de la marcha del viernes, que de una vez por todas también se le otorgue a las trabajadoras de casas particulares el adicional por antigüedad del 1% del salario básico por cada año trabajado en los términos acordados en las reuniones de la comisión celebradas en Córdoba en 2019 y la que se celebró en el año 2020 acá también en Buenos Aires, que tanto el gobierno anterior como el actual gobierno vienen negando, ¿sí?, sin ningún tipo de fundamento jurídico, ¿sí? También lo que exigimos es que se inserten a las trabajadoras de casas particulares en el sistema de fondo de desempleo, porque ellas están excluidas. Tengan en cuenta que aproximadamente 400.000 trabajadoras perdieron el trabajo durante la cuarentena. También solicitamos para los empleadores que verdaderamente tienen digamos, una dificultad para abonar los salarios y para cumplir sus obligaciones, que los empleadores del sector sean incluidos dentro de este programa de subsidio del salario, que es el denominado Repro 2. También exigimos que se averigüe y se indague el tema
digamos, terrible de los cambios de categorías para obligar a las trabajadoras a ir a trabajar durante el periodo que dure el aislamiento, digamos, social, preventivo obligatorio estricto. Es decir, estos son los pedidos. ¿Y qué le decimos a los empleadores? A los empleadores lo que le decimos es que valoren el trabajo de las trabajadoras de casas particulares. Los empleadores ponen en mano de estas trabajadoras sus tesoros más importantes, la intimidad de su hogar, su patrimonio, el cuidado de sus hijos, el cuidado de sus viejos, el cuidado, digamos, de sus padres. Es decir, valoren el trabajo porque verdaderamente tiene un valor espectacular, de una calidad humana fantástica, a tal punto que la OIT ha dicho, ¿sí?, que sin el trabajo doméstico no funciona la economía mundial. ¿Y cuál es el modo de valorar este trabajo? Hay uno solo, ¿sí?, que es cumpliendo la ley, registrando a las trabajadoras, pagándoles salarios dignos, porque tengan en cuenta que los salarios que fija la comisión son los salarios mínimos, no son los obligatorios. De ese piso mínimo salarial para arriba se pueden acordar salarios decentes. Es decir, le decimos a los empleadores que cumplan. Registrar una trabajadora de casas particulares es formalmente muy sencillo, se hace en 5 minutos a través de la página de la AFIP y también económicamente es muy barato, cuesta 2.200 pesos darle a la trabajadora obra social, jubilación y ARRETE. Ese es el mensaje que transmitimos desde nuestra asociación sindical. Bueno, muchas gracias, Matías Isequilla, y bueno, a la expectativa de la reunión que, bueno, se realiza en el día de hoy, creo que cerca del mediodía, con lo cual vamos a estar expectantes de lo que allí se resuelva para poder ahí, a partir de ahí, trazar un balance nuevamente de este sector tan, pero tan numeroso y que está lleno de privaciones y de violación de derechos laborales fundamentales y básicos. Nuevamente, muchas gracias.